Nacional del Patrimonio Cultural. Es una alegría realizar el lanzamiento de la colección Bajo la Lupa. Agradecemos hoy a quienes nos acompañan y especialmente a quienes participarán de la presentación: Valeria Navarro, José Pérez de Arce, Carolina Valenzuela y Hugo Hinojosa. Daremos inicio con unas palabras de bienvenida de Susana Herrera y Daniel Quirós, para posteriormente continuar con una conversación en torno a la colección de los libros. Susana Herrera es antropóloga social de la Universidad de Chile, trabaja en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desde el año 1993 y desde el año 2016 a la fecha cumple el cargo de subdirectora de investigación del CERPAD. Daniel Quirós, antropólogo, magíster en arqueología y doctor en historia de la Universidad de Chile, en la actualidad es investigador de la subdirección de investigación y coordina el área editorial de la unidad. Les doy la bienvenida para que comencemos. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Esta es una ocasión muy especial para la subdirección de investigación que me toca dirigir, porque a través de este rito de paso presentamos la colección Bajo la Lupa, conformada por 8 libros publicados desde el año 2019 a la fecha. Textos que difunden y comparten por áreas temáticas investigaciones desarrolladas en el proyecto Bajo la Lupa que lidera esta subdirección, sobre las colecciones, acervos documentales y archivos que preserva el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a lo largo del país. Fomentar y motivar la investigación dentro de esta institución que custodia valiosos tesoros que nos hablan de nuestros patrimonios, identidades y culturas que nos constituyen, y difundir este conocimiento a todos y a todas, democratizando este saber, es una de nuestras funciones principales como subdirección. Por eso nos hemos preocupado no solo de compartir estos conocimientos en formato virtual, sino también de imprimir libros. Durante estos 7 años de existencia del proyecto Bajo la Lupa, conformado por un equipo de profesionales de muy alto nivel, se han investigado un total de 178 colecciones del CERPAD y por otro publicado 8 libros que son los que presentamos. Ha sido una experiencia de trabajo muy hermosa, la que nos ha permitido vincularnos no solo con las unidades del CERPAD donde se han desarrollado las investigaciones, sino también con las investigadoras e investigadores externos del CERPAD, quienes han sabido conjugar sus conocimientos entrecruzándolos con el patrimonio cultural y natural que custodiamos. Este acto permite visibilizarlas, ponerlas en valor y a través de este gesto comunicar nuevos saberes. Gracias a todos y a todas quienes han hecho posible que esto ocurra, al equipo Bajo la Lupa y en esta ocasión especialmente al área editorial de la Subdirección de Investigación, liderado por Daniel Quirós, donde contamos con el valioso apoyo de Leticia Martínez y Pilar de Aguirre. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí acompañándonos en este significativo día y en un lugar tan noble como es la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Bueno, me toca mostrar los libros y tal vez en términos generales indicar que esta idea de poder darle un nuevo canal, digamos, a los trabajos que se generan a partir del proyecto Bajo la Lupa ha sido un trabajo bastante, digamos, interesante, y creo que los libros son un aporte verdadero para distintos temas dentro de lo que es el estudio del patrimonio que custodian nuestras instituciones. Hay, digamos, de los casi 200 trabajos que han sido publicados, han sido realizados a través del proyecto Bajo la Lupa, los libros más o menos recogen unos 50 trabajos en total. Es un porcentaje bastante importante o bastante interesante de todos los trabajos que se han hecho y que se han
podido, digamos, publicar en términos virtuales, ¿no? Y esta es un poco la idea siempre que tenemos de que, por un lado, está muy bien que los productos, los resultados de las investigaciones aparezcan virtualmente y estén accesibles para todas las personas, pero no podemos olvidar, no debemos olvidar, digamos, que los libros son también un canal desde donde uno puede mostrar, digamos, desde otra perspectiva estos mismos trabajos. Como decía Susana, en la posibilidad de concretar esta iniciativa han participado muchas personas y yo más bien solo me encargado de coordinar los trabajos de una gran cantidad de personas que han participado en esto. Y bueno, voy a mostrarles un poco las portadas de los libros y hablar un poquito de cada uno de ellos, como para que se familiaricen, digamos, con cada uno de los textos. Estos son los 3 primeros libros que se llamaron Rastros en el agua, El despertar de los objetos, El laberinto en la naturaleza, ¿sí? Nombres un poco sugerentes o que tratan de sugerir ciertas ideas generales respecto de las características de las cosas que se custodian en las instituciones del servicio, ¿no? Rastro en el agua que fue el primer libro, es un libro que tiene que ver con todo aquel, o habla, digamos, de todo aquel patrimonio que está relacionado con el habitar el agua, ¿no? Que es de alguna manera un escenario ajeno al ser humano, ¿no? Para habitar el agua hay que construir dispositivos técnicos que te permitan hacerlo. Y en este libro hay un conjunto de trabajos, digamos, que apuntan a esa perspectiva. Tal vez la mayoría son bastante tecnológicos, ¿no? Hablan de las canoas, hablan de las embarcaciones, hablan de ese tipo de objetos, pero que en el fondo son lo que le permite al ser humano poder habitar el agua de alguna manera. El segundo texto, digamos, segundo libro, que se llama El despertar de los objetos, es un libro que trata básicamente sobre las colecciones de objetos que tienen que ver con una materialidad específica, ¿no? Básicamente son objetos llamamos arqueológicos o objetos etnográficos, etcétera, ¿no? Objetos que de alguna forma están ligados, ¿cierto?, a lo que es el devenir de los pueblos originarios, que muestran diferentes etapas, etcétera, ¿no? El tercero es como una especie de contraposición, ¿no?, a este despertar de los objetos arqueológicos y etnográficos, es El laberinto en la naturaleza, que en definitiva apunta a relevar objetos propios de las ciencias naturales, digamos, y propios de aquellos individuos que se dedicaron dentro de nuestras instituciones a trabajar con este tipo de materiales, entre comillas, ¿no? Materiales, pájaros, aves, animales, etcétera, que están de alguna manera viviendo, digamos, una segunda, entre comillas, vida dentro de los museos. Después, hay otra secuencia de objetos que tienen que ver, de nuevo, con el cuarto libro, se llama Ensamblajes del pasado, que también tiene que ver con esta naturaleza de objetos relacionados con pueblos, pero no solamente con pueblos originarios, sino también con grupos, digamos, de la historia de nuestro país. Y básicamente tiene que ver con el tema de trabajar objetos que están rotos de alguna forma, objetos fragmentados, y ese trabajo que hay por recuperar significado, por construir significados de objetos fragmentados. Por eso un poco la idea de estos ensamblajes del pasado. El quinto libro se llama La riqueza de los documentos. Este es un libro que, digamos, aborda, problematiza el tema del documento, no solamente, o sea, el documento en su amplio sentido, documentos que son fotografías, son estampas, son mapas, son textos, son cartas, etc., ¿no? Es un universo bastante rico y diverso. No fue fácil, digamos, darle una especie de contenido a todo este tipo de trabajo, al contenido más, digamos, como homogéneo.
El sexto libro, Danza de Imágenes, está más bien vinculado con colecciones, digamos, de objetos, de imágenes, de figuras, de fotografías, de estampas, de ilustraciones, etcétera, más que sobre textos digamos, como textos escritos, etcétera, y releva, digamos, mucha de la riqueza, de la diversidad, de la riqueza que hay en las instituciones del servicio, que son un poco en este caso, habla de revistas, postales y fotografías, que son un aspecto muy importante y bastante poco conocido del patrimonio que custodia nuestra institución. Y bueno, y los dos últimos libros, Vestigio en el Limarí, que es un libro que costó harto, no sé si la palabra es hacerlo, pero costó harto planearlo, planificarlo, ¿no? Porque es el primer libro que en el fondo aborda patrimonio, digamos, que está en una sola institución, digamos, que es el Museo del Limarí. Entonces este es como un libro que está dedicado básicamente a las colecciones del Museo del Limarí, cosa que no habíamos hecho previamente. Entonces este fue un intento por generar tal vez una línea que en el futuro pudiera replicarse en otra institución, digamos, que muestre un poco la riqueza que hay en una sola institución. Bueno, y finalmente, para no alargarme demasiado, el último libro, que se llama Construcción de la Infancia en Chile, que es un libro que tiene otras características, de nuevo, que hay un conjunto de trabajos, de investigaciones en torno al tema de la infancia, y vista desde distintas perspectivas, no solamente el tema, digamos, de los niños o la niñez o qué sé yo, sino que también cómo esta condición de infante, digamos, se va representando en la historia del país, digamos. Y ese es un poco, son los temas, son, como les decía, 8 libros, cada uno es una unidad, cada uno pretende mostrar una cierta realidad, no son similares entre sí, cada uno tiene su propia problemática, y creo igualmente que a pesar de esa diversidad, son cada uno de ellos un aporte bastante significativo a la difusión, digamos, del conocimiento que hay sobre este patrimonio, digamos, tan rico, tan diverso y yo diría tan desconocido de repente que custodian las instituciones, no diga así los museos, pero no son solo los museos, la biblioteca, los archivos, etc. en nuestro país. Eso un poco. Bueno, y esto esperamos nosotros muy fervientemente que siga y que podamos mañana, 2 años más, 3 años más, otras personas seguramente, presentar nuevos libros, digamos, de esta colección. Así que muchas gracias. Bueno, ahora invito a pasar a los expositores y a Daniela Mahana, coordinadora del proyecto Bajo la Lupa, quien estará a cargo de la coordinación de la mesa. Hola, hola a todos y a todas los presentes. Me presento brevemente, yo soy Daniela Mahana, la coordinadora del proyecto Bajo la Lupa. Yo soy historiadora del arte y trabajo con otras 3 mujeres más, con Carolina Roa, acá presente, la directora de Plaza Pública, Marisol Toledo, que es la editora de imagen y es fotógrafa, y Macarena Dols, que es lingüista y es la editora de los textos. Nosotras 4 conformamos el equipo Bajo la Lupa y trabajamos codo a codo con la Subdirección de Investigación, con Susana Herrera, que nos entrega todos los lineamientos y directrices de los artículos que desarrollamos en el proyecto. También trabajamos de manera muy mancomunada con todas las unidades del CERPAT, con los archivos, bibliotecas y museos. En esta oportunidad nosotros hemos elegido 4 investigadores, a 4 profesionales que trabajaron con nosotros en distintos años del proyecto. Ellos desarrollaron sus investigaciones a partir de las colecciones que van a mencionar ahora, y cada una de estas investigaciones está presente en alguno de los libros que ven acá enfrente de nosotros. Bueno, sin decir más, le voy a dar paso a los profesionales.
Antes de cada una de las ponencias voy a leer una breve reseña del investigador que va a hablar sobre su investigación. Vamos a partir con Valeria Navarro Rosenblatt. Ella es doctora en Historia, magíster en Estudios Internacionales y licenciada en Historia. Se ha especializado en temas de historia contemporánea, migración, población judía y derechos humanos en América Latina. Actualmente ella es docente y secretaria de estudios de la Universidad Diego Portales, donde además dicta el curso Fundamentos de Estudios Globales y Chile y el Sistema Internacional. El artículo de Valeria se llama Los documentos del Departamento 50 bajo la lupa, y este artículo está en el libro La riqueza de los documentos, escritos, imágenes e historias, publicado en el año 2022. Así que ahora le damos paso a Valeria. Hola, ¿me escuchan? Primero que todo, muchas gracias a Susana, Daniel por la invitación, a Daniela especialmente por esta invitación, por haber seleccionado mi artículo para poder presentárselos. Y les voy a ir contando un poquito cómo se va gestando este artículo y un poquito del significado que tiene o el significado que le puedo entregar yo. Lo primero que el patrimonio que... A ver, primero vamos a partir con una anécdota personal. Les puse aquí una foto que no tiene nada que ver con mi artículo. Es un afiche de la venta del salitre, de la colección de afiches del salitre, que está en japonés. ¿Por qué les pongo eso? Porque me recuerdo perfectamente, quizás Daniela también se acuerda, la primera vez que vinimos al archivo. Y una de las cosas que nos mostraron en el curso, como introducción a la historia o introducción al archivo, no me acuerdo cómo se llamaba, eran estos documentos. Y lo encontré fascinante de que hubiese en japonés, árabe, alemán, en todos los idiomas. Y para mí, volver a trabajar con los archivos, con los documentos del Departamento 50 que se encuentran en el Archivo Nacional, fue como volver a estos inicios en mi propia formación como historiadora. Y me recuerda así como de la importancia que tienen los archivos para el resguardo de este material tan rico, diverso y multifacético, y se vincula directamente con lo que presentaba Daniel de la diversidad de los documentos que tienen cada uno de los libros que estamos aquí presentando. Y también cuando hacía la presentación me recordaba de cómo los archivos tienen una magia para mí. Porque citando a una frase de Carl Sagan, diciendo que los libros nos permiten viajar en el tiempo, para mí los archivos, cuando les preguntamos cosas nuevas o cosas que quizás no imaginábamos que podíamos encontrar ahí, nos permiten viajar en el tiempo. Y eso es de cierta forma lo que vamos a hacer con cada una de estas presentaciones que están aquí a continuación. Pero ahora vamos a ir ya a los documentos 50, que es lo que nos trae hoy día acá. Partió todo el año 2017 cuando se gestiona una donación de los archivos que se encontraban en la PDI por parte del Congreso Nacional, y los archivos se encontraban en la PDI, provenían de una investigación realizada en los años 40 por una unidad de la PDI llamada el Departamento 50 y que fue solicitada por 36 diputados para que se hiciera una donación a la Biblioteca Nacional. Decían, estos documentos tienen que estar en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional más específicamente, no pueden estar encerrados en la PDI porque se necesita saber. Entonces ya había una idea de que estos documentos tienen un significado para la sociedad chilena del 2017, del 2025, para el futuro y en general. ¿Y qué cuenta esta donación? Son 23 volúmenes con diversos contenidos que ayudan a reconstruir esta historia que es muy poco conocida y muy poco contada. O sea, no es que haya sido secreta, más allá de que estaba en los archivos secretos de la PDI, pero después se empieza a desarrollar. ¿Y qué es el Departamento 50? En 1942 se conformó la Sección Internacional de Policía de Investigaciones para seguir a una red de espionaje nazi que existía en Chile durante el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Fue establecida por el director de la PDI, Jorge Garretón, y le asignó el anexo de teléfono 50. Entonces, por eso se llamó como el Departamento 50. Y en el imaginario colectivo de la sociedad, esto era como una
cosa tan misteriosa de que se los imaginaban como espías siguiendo espías. Y entonces como que a veces los seguían, cuando se sabían los periodistas que había una información o una acción del Departamento 50, los iban a seguir para sacarle fotografías a los investigadores. En su momento más alto de acción, en el año 42 y 43, llegó a tener 10 policías de investigación en su unidad. Es decir, es un alto número para la época. Esta foto que ven acá es parte del archivo y muestra al director general de la PDI haciendo una interrogación, haciendo un avance de una información a la prensa nacional y extranjera sobre la información que se descubrió. Y vamos a ver qué fue lo que se descubrió en este momento. Se encontraron redes de espionaje nazi, efectivamente. Y lo que sucede es que desde el año 33, cuando asumen el régimen nazi en Alemania, se empezó con la idea de que había que encontrar cierta forma de canalizar información para las posibles acciones militares que pudiesen tener. ¿Qué tipos de acciones o qué tipo de gente trabajaba en las redes de espionaje? Eran ciudadanos alemanes, algunos que vivían en Chile y otros que habían llegado a Chile. ¿Y qué es lo que hacían? Tenían formación en encriptación de mensajes y tenían formación en uso de radios clandestinas. Esta red pertenecía a una red latinoamericana que buscaba entregar información sobre movimiento de barco, movimiento de mercancías, viaje de personas, pero también mostraban cierta colaboración con la embajada alemana local y buscaban entregar información que pudiese ser útil para algún servicio de inteligencia que en Alemania pudiese utilizar esta información. Las personas que fueron encontradas en la red, que la red se las conoció por los códigos que utilizaban, PYL y PQZ, fueron expulsados del país los alemanes, pero los chilenos que colaboraron con nuestras redes no tuvieron ningún tipo de condena porque no existía esa pena legal. Es decir, no existía el delito, no se puede procesar a una persona con un delito que no existe. Y la fotografía que tenemos acá es una de las radios que encontraron en las casas de estas personas que fueron procesadas y expulsadas del país. Y todo bien. Bueno, ya. Y yo les pregunto, ¿espionaje en Chile? Así como con ese tono, así como, y a este pequeño país con ventana al mar, ¿qué información podíamos entregar a las redes nazis? O sea, quizás Argentina, Brasil, España, Egipto, pero Chile era parte de una red, o sea, no éramos solamente nosotros los que podíamos entregar información, sino por la información que pasaba por acá. Por ejemplo, estos espías que estaban instruidos en código y en información clasificada entregaron datos de cuántos barcos salían de los puertos nacionales, qué tipo de mercancía llevaban, cuántas cantidades de aviones podían entrar o salir de los aeropuertos, qué tipo de ciudadanos encontraban, pero también informaban sobre la información que tenían las instituciones políticas locales. En los informes que se encuentran en los archivos del documento 50 hay informes realizados por los espías sobre el Partido Comunista, sobre la Embajada de Estados Unidos, sobre instituciones judías, sobre un congreso estudiantil interamericano que se realizó, sobre información y actividades de las embajadas de Estados Unidos y de Japón, sobre una institución que era en contra de la Alemania nazi, que era el Comité por la Unión para la Victoria, que estaba conformado por muchos comunistas, pero también era una institución por sí misma y que reunía a otros actores de la política nacional. Entonces lo que se buscaba era entender, por una parte, qué pasaba con las redes comerciales y cómo poder afectar, si es que fuese necesario, estas redes, y por otra parte, cómo se estaba formando la información de los aliados en nuestro país. ¿Y por qué es esto relevante para nosotros? Porque en Chile en 1940 era una democracia, distinta a la democracia como la concebimos hoy día, distinta a la democracia que después vamos a tener otras características,
pero una democracia. Y tener información sobre este tipo de instituciones y pasarla a un país que en ese momento no era democrático y iba en contra de las leyes locales, iba en contra de la propia concepción de democracia que se estaba teniendo. Por eso es relevante. El espionaje en Chile no era solamente porque era Chile y seamos tan bacanes y tan especiales. Ok, somos bacanes y especiales por otras cosas. Pero era porque era uno de los tantos países que se podía observar como una capacidad de influencia o de acción. La acción más interesante que se pudo haber hecho, más allá de las redes que iban con medidores de electricidad, porque estas radios ocupaban más electricidad que el común de una casa, entonces ahí podían ir midiendo si es que había algo extraño, porque esta casa ocupa 1000 kilowatts y en verdad debería ocupar 50. Ese tipo de cosas es lo que están en los documentos del Departamento 50. Y por otra parte, los documentos que entrega el Departamento 50 van siguiendo la trayectoria de las distintas organizaciones alemanas existentes en nuestro país y su vinculación con las redes de espionaje. ¿Por qué? Porque antes del ascenso de los nazis al poder en 1933 ya existía una población alemana en nuestro país y que ya tenía una larga data. Pero la influencia de la cultura nazi o de las ideas nazis fue muy fuerte en algunas de estas instituciones. Y había que seguir y entender cómo había penetrado esta influencia en nuestro país. Entonces, otra parte de los documentos nos hablan sobre distintas instituciones como el Frente Alemán del Trabajo, la Liga Chileno-Alemana, la Asociación de Amigos de Alemania, las 20 escuelas alemanas chilenas, principalmente en el sur del país, pero también en otras partes del centro, Valparaíso, Santiago, la Juventud Hitlerista o Juventud Chileno-Alemana, la Liga Chileno-Alemana, la Asociación de Amigos de Alemania, entre otras instituciones que promovían el alto valor cultural del nazismo. Y todas estas instituciones tuvieron una repercusión importante en distintos aspectos de la sociedad chilena. Finalmente, antes de gracias por su atención, cuando pensaba esta presentación, pensaba también en las preguntas que nos siguen abriendo estos documentos. Porque mi investigación fue una investigación exploratoria, con constricciones de tiempo, de límite de palabras. Los documentos son muchos y diversos, fotografías, testimonios. Hay una que me encanta, que son las preguntas que les hicieron a los espías que encontraron. Pero nos encuentran una serie de preguntas que todavía son vigentes, que sí, las hice el 2020, 2021, cuando entregué el artículo, pero creo que siguen siendo igual de válidas para el día de hoy. ¿Cómo reaccionó nuestro país frente a la influencia nazi? ¿Hubo resistencia o aceptación? ¿Hubo neutralidad? ¿Hubo indiferencia quizá? ¿Qué sucedió en el interior de las organizaciones nazis tras la Segunda Guerra Mundial, tras las instituciones alemanas, chilenas, tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Se replicó en estas instituciones el aprendizaje que hubo en Alemania sobre las consecuencias del totalitarismo? ¿Cómo se transmitieron los eventos para los círculos familiares de las personas que participaron en estas redes? ¿Hubo un cambio en la forma en que contaron estos eventos? ¿Se le dio alguna significancia? ¿Se ocultó? ¿Se dejó en el silencio? También me preguntaba, ¿hubo redes de espionaje de otras colonias? De Estados Unidos, Japón, rusos, soviéticos. Y si hubo, ¿quiénes participaron en ellas? ¿A título personal o a nivel institucional? Y cómo circulaba la información en estas redes de personajes. Y me pregunto hoy día, ¿cuál es la herencia de estas redes de espionaje en la política, en la sociedad, en distintas instancias que encontramos hoy día? Y creo que esto hace que este acervo documental sea todavía muy significativo y tal y como les comentaba al principio, solamente falta que vengan nuevos investigadores o con otras visiones, con nuevas preguntas que puedan
explorar qué otras preguntas nos pueden responder estos documentos del Departamento 50. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, Valeria. Vamos a dejar un espacio después de todas las presentaciones para las preguntas del público. Pero ahora vamos a continuar con José Pérez de Arce. José Pérez de Arce es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, musicólogo de la Universidad Católica de Chile. Ha publicado investigaciones acerca de diferentes temáticas, entre estas música prehispánica y de pueblos originarios de Sudamérica, iconografía, estética sonora, organología, relatividad musical, aspectos sociales, colonización y sistemas musicales. Durante el año 2017 recibió el Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, en la categoría de investigación, de parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En el año 2019 recibió el Premio a la Mejor Obra Científica publicada en Chile entre los años 2005 y 2010, de parte de la Fundación Pedro Montt de la Universidad de Chile, por el libro Música Mapuche. Durante el año 2021 recibió el Premio Haz tu Tesis Cultura, modalidad de posgrado del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por la obra Sicuriada, una tecnología de socialización. Se ha desempeñado como museólogo en el Museo Chileno de Arte Precolombino y como ilustrador científico desde el año 1974 en la revista Expedición a Chile. Sí. Como músico interpreta el guitarrón chileno de 25 cuerdas y es cofundador junto a Claudio Mercado del colectivo experimental La Chimuchina. Actualmente está publicando en Internet su archivo digital de instrumentos sonoros sudamericanos, que estará a libre disposición de quienes quieran consultarlo. No sé si te quieres sentar acá, José, mejor. Como quiera. No, estoy bien. ¿Estoy bien acá? Ya, sí. Yo te voy pasando las... Ya, gracias. Super. Bueno, hola, buenos días. Estoy muy contento de que me hayan invitado a esta reunión, agradezco mucho, porque en realidad lo que voy a mostrar es una iniciativa que me gustó mucho hacer y voy a explicar cómo también me sirvió mucho y me permitió elaborar una parte de una investigación que no es fácil de realizar. Nos vamos a ir a otro ámbito, nos vamos a salir de los espías, nos vamos a ir a la música, al sonido. Pasa la siguiente. Esto fue hecho en una investigación que se me encargó revisar una colección de instrumentos musicales que están en el Museo del Limarí. Son como 5 instrumentos de piedra, más o menos chiquititos, y algunos de ellos son bastante difíciles de identificar. En general, cuando yo me enfrento a instrumentos arqueológicos, instrumentos sonoros arqueológicos, se abren muchas preguntas y en algunos de estos objetos, como el que estamos viendo ahí, las primeras preguntas son: ¿se trata de un instrumento o se trata de otra cosa? Esto ha sido descrito como pipa, como flauta, se ha pensado que puede tener muchos usos y esa es la primera pregunta. Cuando uno estudia un objeto arqueológico que uno piensa que puede ser un instrumento sonoro o un instrumento musical, la primera duda es el objeto mismo que está uno estudiando, es la música y ese objeto está ausente. Ese objeto desapareció hace 700 años y no lo vamos a recuperar. O sea, el estudio que enfrentamos parte mal, porque lo principal de nuestro estudio desapareció. Y lo que podemos hacer es acercarnos un poco a eso. Y para acercarnos tenemos una cantidad de problemas muy complejos que parten por identificar el objeto y la identificación del objeto no es la que estamos viendo, sino que es la parte interna. Ahí hice un dibujito yo de cómo es este instrumento. Eso es lo que a mí me guía para investigar. ¿Por qué? Los objetos arqueológicos en América, el 90% o quizás más son aerófonos, y eso significa que lo que funciona en el objeto es el aire y son las estructuras internas, que no se ven. Entonces, para poder comenzar a hacer esta investigación hay que saber cómo es ese objeto por adentro. Y en este caso pasa la siguiente imagen. Tuvimos la suerte que el museo pudo hacer un escáner tomográfico de los objetos. Si uno somete este objeto a un escáner,
puede tener una imagen muy precisa. Ahí ven, por ejemplo, el mismo objeto que estábamos viendo, se ve cómo se hizo una perforación que pasó de largo, ¿no es cierto?, y la otra pasó para acá. O sea, se ve una serie de detalles que no se van a ver desde afuera y que no hay ninguna manera de obtener un registro claro, a no ser de que se haga este tipo de escáner. Pero para hacer este tipo de escáner hay que hacerlo en Chile, hay que sacar el objeto del museo, llevarlo a un hospital en que previamente se ha hablado con la gente del hospital y decir, vamos a hacer una investigación científica, ¿nos podrían prestar el escáner? Sí, por supuesto, generalmente a mí me lo han prestado. Pero el problema no es que presten el escáner, porque a ellos les interesa usar su escáner para algo que no sea ver las tripas de uno, ¿no? Pero el problema no es tanto ese, sino que sacar un objeto del museo puede tener un costo enorme, porque se saca un objeto de un museo, normalmente hay que pagar un seguro, que pueden ser varios millones de pesos. Y eso si es que el museo accede a que se saque el objeto del recinto. O sea, son objetos que están muy protegidos y son muy difíciles de mover. No es cosa de decirle, oye, préstame el objeto, te lo traigo mañana, ¿ya? Es bastante más complejo. Y esa complejidad hace que a mí me ha resultado muy difícil poder realizar este tipo de acciones en otros museos por las dificultades que eso presenta, de conservación principalmente. Entonces, el realizar esto fue la primera maravilla que tuvimos en esta investigación. Y descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, al centro se ven 3 vistas de una flautita de pan, de piedra, que es como de este tamaño, que uno la mira, es muy bonita, es lisa por afuera, no se ve nada, ¿ya? Y por adentro tiene 4 tubos, que son lo que llamamos tubos complejos, que son más gruesos arriba y más angostos abajo. De esos tubos complejos hay muchísimas flautas que las encontramos desde la zona mapuche, al sur de Chile, hasta el norte de Perú, en tiempos prehispánicos, y en tiempos actuales la encontramos solamente en Chile central, desde la Concagua y el Limarí, en posesión de los bailes chinos. Esos tubos, que se conocen, como digo, en muchísimas formas, etcétera, siempre son redondos, son más anchos arriba y más angostos abajo. Pero si miran ustedes esa escáner que se sacó de lado, los tubos son iguales, no cambian de tamaño. Lo que cambia es el ancho, o sea, fueron hechos igualitos, pero se hizo la parte de arriba más ancha y la de abajo más angosta. Al hacer eso, se logró una cosa que es muy interesante. Si yo tengo tubos que son anchos en una flauta de pan y los pongo uno al lado de otro, tengo una flauta que tiene tubos separados. Y tocar una flauta con tubos separados es difícil porque tengo que mover mucho y cada vez que muevo tengo que tocar una nueva flauta. Una flauta de pan es eso, son muchos tubos que tengo que saber ajustar. Son ajustes milimétricos en que 1 milímetro más, 1 milímetro menos y 1/10 de milímetro cambia el sonido. Eso un músico lo hace sin pensar, ¿ya? Lo hace absolutamente por hábito, pero es difícil igual. En cambio, si esos tubos están juntitos, es mucho más fácil hacerlo. Y esta gente supo hacer un sistema que es el único que se logró en América y en el mundo en realidad, de tubos complejos que tuvieran los tubos juntitos. Y para eso elaboró una técnica que si no tenemos la posibilidad del escáner, nunca lo vamos a descubrir. Ahí se ve el corte, como quien dice, por la mitad está cortada esta flauta y se ven como las 4 partes más anchitas arriba, ¿no es cierto? Entonces, ese es un clásico ejemplo de que si uno no tiene acceso al interior de los objetos, está perdiendo lo que en realidad interesa de estos objetos. Está viendo solamente las cosas que no interesan desde el punto de vista musical o sonoro, ¿ya? La explicación sonora está adentro. Y esa explicación, la primera aproximación que tenemos entonces, es esta posibilidad de hacer este tipo de escáner, que no es fácil y en este proyecto lo pudimos hacer. Y eso facilitó muchísimo y entregó una cantidad muy grande de información para todo el proyecto. Ese es el primer escollo. El segundo escollo viene después, en la siguiente diapositiva, y aquí puse una cosa bastante burda, pero que me permite desarrollar un problema que en general no se toma en cuenta y que es fundamental cuando uno está analizando el sonido. El sonido uno lo asocia con la música.
Y la música es una actividad, en cierto sentido podríamos decir una actividad espiritual, en el sentido de que está asociada como en ese ámbito de la vida. Entonces yo puse aquí música de guerra y música de paz, que es un título bastante absurdo, pero que me permite explicar dos cosas. Una música de guerra es una música que se hace entre comunidades que están enemistades, se hace para enemistar al otro, para atemorizar, para decirle yo soy superior, te voy a dominar. Se hace entre enemigos. Y la música de paz, en cambio, es la música que se puede hacer, por ejemplo, al interior de una familia, cuando estamos reunidos. Y para esa música de paz le pongo ese nombre porque para acceder a esa música tú tienes que acceder a ese ámbito de la cultura, que es un ámbito más íntimo. Toda nuestra música amerindia, conocida en la época de la invasión, toda ella fue conocida en el ámbito de la guerra. Todos los españoles que describen músicas americanas estuvieron presentes en músicas de guerra y la mayoría de las descripciones son músicas de guerra. Venían con sus trompetas, en fin. Imaginemos que nosotros, los que estamos aquí en esta sala, en 100 años más, alguien quiere saber cuáles eran nuestros gustos musicales o qué sé yo, y analiza los documentos que solamente llegaron por conflictos y por guerra. No van a saber nada de nosotros. Absolutamente nada. Bueno, eso es lo que pasa con nuestro conocimiento del pasado prehispánico. El 99% no sabemos nada. Y lo que queda hoy en día, que es etnografía, son culturas vivas, lo conocemos por otros medios y también es difícil llegar a esa música porque también hay que entrar a la cosa doméstica, uno tiene que ser amigo, ¿ya?, para hacer música. Pero aparte de eso, hay otra dimensión que tiene que ver con esto mismo y que tiene que ver con la investigación. Si yo entro a un museo, yo he trabajado muchos años en museo y sé lo que significa manejar colecciones, que son colecciones difíciles. Entonces hay ciertos museos donde uno entra a un laboratorio que es blanco, que tiene sus luces, que tiene una persona que va a buscar un objeto en una caja, abre esa caja con cuidado, el objeto está metido ahí en un dispositivo de manera que no se mueva, la persona se pone unos guantes para sacar ese objeto y lo pone sobre la mesa, me pasa unos guantes a mí, y me dice, ya, puedes tocar ese objeto, yo lo voy a tocar, lo voy a soplar. Me dice, no lo sople, porque lo vas a contaminar. ¿Ya? Obviamente que en esa circunstancia yo no puedo acercarme al ámbito sonoro. No estoy criticando eso, porque yo, como digo, he trabajado en museos, así que conozco las reglas del juego. Pero se dan circunstancias en que se puede sobrepasar eso. Y esas circunstancias justamente se dieron en esta oportunidad, en que el director del Museo de Ovalle, Marcos, tuvo una excelente actitud y permitió que hubiera un clima que tiene más que ver con la música de paz que con la música de guerra, por así decirlo. ¿Por qué? Cuando uno realmente hace música, cuando uno recibe un instrumento y comienza a tocar, hay un primer momento en que uno prueba qué sonidos da el instrumento y una vez que sabe más o menos qué es lo que hace el instrumento, uno ahí comienza a hacer música. Y en ese hacer música uno se deja llevar. Y ese dejarse llevar es, por así decirlo, un poquitito ir en la dirección de entrar en trance. ¿En qué sentido? En que uno se deja llevar y uno entra en una atmósfera, ¿ya?, que la misma música uno le va entregando y que uno se va guiando porque el instrumento le entrega. Hay un diálogo entre el músico y el instrumento que es muy poético y se construye en el minuto y que requiere de una complicidad muy, volvemos a la palabra espiritual, porque no tengo otra palabra para describir eso, ¿no es cierto? Que es una situación muy personal. Y cuando se dan todas esas conjuntos de circunstancias, entonces comienza a fluir una música. El músico ya se siente en confianza y comienza entonces a realizar algo que
por ejemplo, a realizar una melodía, etc. Todo eso requiere de un ambiente que difícilmente se toma en cuenta cuando uno hace investigaciones porque no son cuantificables, no entran dentro de las categorías que uno normalmente usa, que son categorías que tienen que ver con los objetos, con los sistemas de análisis, con los sistemas de medición, etcétera, ¿no es cierto? Esto es una cuestión que tiene que ver con otro ámbito de la investigación, pero sin lo cual uno está poniendo un límite más allá del cual uno no va a entrar. Ahora, cuando uno analiza un instrumento prehispánico, uno parte de la base de que el conocimiento que yo tengo no me sirve para explicar el instrumento. Voy a explicar un poco eso. Yo estudié composición en el año 70 y por lo tanto mi formación como músico parte de la base de que existe una escala, que es la escala del piano, que tiene tantas notas, que si un instrumento no da esa escala y da un do, pero no exactamente ese, está desafinado, en fin, una cantidad enorme de códigos que los traigo metidos adentro. No es que los estudie, sino que los traigo metidos adentro porque a medida en que uno va estudiando y sobre todo a medida que va tocando, uno va internalizando y va haciendo hábito eso. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, cualquiera de esas flautas que mostraba a un músico que toca flauta traversa, en que más o menos es parecida la manera de tocar, ese músico, inconscientemente, sin proponérselo, va a tocar una escala bien afinadita, la escala del piano, digamos. Porque su cuerpo le dice que eso es lo que tiene que pasar. Él va a saber exactamente cómo mover el instrumento, y ese tipo de adecuación es una adecuación milimétrica imposible de describir. O sea, si yo le digo a esa persona, oye, ¿cómo diste ese la? Va a decir, tocando. No es posible describir eso, porque es la posición del labio, la fuerza del soplo, la dirección del soplo, la cantidad de aire, la posición del objeto, una cantidad enorme de variables que son todas milimétricas y ¿cómo mido? ¿Cómo la fuerza del soplo? ¿Cómo la mido? ¿No? Es imposible. Entonces, la interpretación del objeto parte, por una parte tiene una complejidad y es que mi estructura mental está hecha de acuerdo con la estructura eurocéntrica, una sola escala, etc. Y eso no es válido para las músicas americanas que obviamente no usaban esa estructura. Y por otra parte desconozco esa otra estructura. Conozco por la etnografía algunos elementos, puedo tener ciertas intuiciones, pero desconozco qué es lo que usaban las personas que fabricaron y que usaron esos instrumentos, que son principalmente de la cultura diaguita y de la cultura diaguita en tiempos inca, o sea, diaguita en contacto con el inca. Desconozco el 90% de su realidad musical. Entonces, para poder solucionar eso, hicimos un experimento que consistió en pedirle a 3 personas que participaran en esta investigación y que tocaran estos instrumentos. Y fueron 3 personas bien distintas. Una fue don Juan León, ¿ya? Que él es el jefe del baile chino número 8 de Andacollo. El baile chino, no sé si todos ustedes saben, son bailes promesantes que actúan en fiestas religiosas, católicas, pero las flautas que usan, el estilo de tocar la flauta, el estilo de unificar el sonido y de coordinarse es absolutamente prehispánico, no ha cambiado en 500 años y no tiene ningún tipo de mestizaje con nada. O sea, se ha permanecido, no intacto, porque obviamente nada permanece, pero ha permanecido, podríamos decir, puro, en el sentido de no mestizaje. Entonces, don Juan pertenece a eso, comenzó a tocar desde chico, y pertenece entonces a una forma de enfrentarse al instrumento que podríamos decir es la más cercana que tenemos a un diaguita, ¿ya? O sea, si yo tuviera que encontrar un músico que se acerca lo más posible al diaguita, don Juan es el ideal.
El segundo es Jimmy Campillay, que también es de origen local, de su familia, pero él, además de ser chino y de tener las mismas características de don Juan, se ha metido también a investigar. Entonces maneja los dos códigos, ¿ya? Y el tercero es Claudio Mercado, que él es antropólogo, tiene formación de antropólogo y se metió al baile chino, pero se metió al baile chino de la Aconcagua. Estos otros son del baile chino del Limarí. Y el Limarí y la Aconcagua son dos regiones que tienen tradiciones del mismo baile chino, pero son distintas. Son distintas en muchas cosas, ¿ya? En la forma de tocar, en la forma de relacionarse, en la forma de saltar, como dicen ellos, de bailar. Por ejemplo, los bailes chinos del Limarí, uno los ve y es como si estuvieran haciendo tai chi, una cosa lenta, así. El sonido también es lento, ¿ya? Es muy hermoso. En cambio, el baile chino de la Aconcagua es guerrero, ¿ya? Y ellos mismos se sienten guerreros y es totalmente distinta cómo enfrentan el sonido y el instrumento. Entonces, estas tres personas están representando tres maneras distintas de enfrentar los instrumentos, pero con un conocimiento que parte no de la estructura eurocéntrica, sino que parte de una estructura que tiene una raíz prehispánica. Entonces, al hacer eso, lo que yo estaba observando, bueno, yo les puse los instrumentos y les dije en toque. Ahí viene la parte amable del museo. El museo me dejó hacer eso. Me dejó que estas personas no usaran guantes y dejó que los tocaran con libertad, ¿ya? Y todo funcionó súper bien, digamos. Pero todo eso se hizo en un ambiente de mucha cordialidad que permitió que ellos se sintieran tranquilos y que pudieran entrar en esta forma más amable de tocar. Y lo que yo estaba observando no era solamente cómo tocaban, sino que observaba cómo pescaban el objeto, lo miraban, lo daban vuelta, se lo acercaban al labio, soplaban un poquito, lo daban vuelta. Todo eso me estaba dando señales. Porque finalmente, en ese objeto raro que dije al principio, que no sabíamos si era pipa o flauta, qué sé yo, ya saqué un montón de conclusiones, porque los tres hicieron estos mismos gestos de mirar el objeto y de acercárselo y de volver a mirarlo, hicieron los mismos objetos. O sea, había una indecisión en esa acción, había una cantidad infinita de decisiones que estaban tomando, ¿ya?, desde que miraban el objeto hasta que se lo llevaban, y todas esas decisiones estaban diciéndonos cómo ellos reaccionaban ante ese objeto. Entonces vamos a ver un pequeño video que dura 2 minutos, en que se ven las reacciones de estos tres músicos ante los objetos. Y miren ustedes cómo cada uno de ellos tiene una reacción un poquito distinta. Esto tiene sonido. Ese es don Juan. No me resulta, dice. Aquí está Jimmy Campillay. ¿Ya? Él está buscando, tiene un criterio como más científico para buscar, ¿no es cierto? Va buscando todas las posibilidades. Y lo que importa no es tanto el sonido que sale, porque el sonido ustedes ven es muy sencillo, es una nota, 2 notas, que por supuesto es importante, pero lo importante es cómo se enfrenta a ese objeto. Hay posiciones forzadas, ¿no es cierto?, que también son interesantes. Y finalmente se pone a bailar. Ya ahí ya está comenzando a tocar como se tocan estas flautas, que se tocan bailando, ¿ya? Y finalmente tenemos a Claudio Mercado,
que le saca sonidos totalmente distintos a los otros. Y ahí comienza a hacer música, ¿no? Ahora, esa música que está haciendo no es música prehispánica, es música de él. Incluso yo le podría criticar muchas cosas que no son prehispánicas en esa forma de tocar. Le da lo mismo. Y de nuevo, al tocar se comienza a mover, que es una cosa normal en esto. Entonces, en esos tres ejemplos lo que quiero señalar es que finalmente yo pude acceder a un tipo de conocimiento que es muy difícil de acceder en estos instrumentos, porque hay que coordinar una cantidad de cosas. Y en ese sentido agradezco mucho el apoyo a Daniela y a todo el equipo, porque me ayudó mucho a coordinar todo eso y hacer que todo eso fuera posible. O sea, es una maraña de cosas de conseguir a estas personas, invitarlas, trasladarlas, devolverlas a su lugar y coordinar con el museo, etcétera. Así que, en definitiva, ese fue una de las proyectos bonitos que he podido realizar gracias a toda la ayuda que tuve y eso. Muchas gracias, José. Bueno, yo debo decir que cuando estábamos haciendo este proyecto yo le hacía preguntas a Susana y le decía, ¿qué te parece? ¿Está bien? ¿Quieres que hagamos esto? Y Susana siempre nos alentó a que las cosas que tú nos pedías se pudieran desarrollar finalmente. Bueno, no dije algo, el artículo de José está en el libro Vestigios en el Limarí, Pinturas, Cuerpos y Sonidos, del año 2024. Ahora vamos a darle paso a Carolina Valenzuela. Carolina Valenzuela es doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es personal docente, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y miembro de la Red Iberoamericana de Historia de la Educación en Ciencias, REDI-EDGE. Sus líneas de investigación son gabinetes, museos, recepción de la antigüedad, historias naturales, museos de historia natural. Ha dirigido varios proyectos de investigación Fondesit, entre ellos Antigüedades y Naturaleza, circulación interoceánica de objetos en los primeros gabinetes de historia natural, como estrategia de posicionamiento en la ciencia en Chile, y Preservando Animales, una historia de la taxidermia en Chile y su contribución científica, desarrollados en la Universidad Autónoma de Chile. También dirigió un proyecto de ciencia pública denominado Historia y Naturaleza, conociendo los museos de historia natural a través del juego. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y varios libros sobre la recepción de la antigüedad clásica. Actualmente dirige un proyecto del Servicio Nacional del Patrimonio, denominado Volviendo a la Vida, talleres formativos en torno a la conservación del patrimonio científico en gabinetes escolares regionales. Carolina nos va a hablar de arte y ciencia en la obra taxidérmica de José Carpeneto Corsiglia, del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Agradezco muy especialmente a la Subdirección de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio, no solo por la invitación, sino que también, y en eso me sumo a los agradecimientos, también por permitirnos hacer este tipo de investigaciones que resultan tan relevantes en la vida profesional de cada uno de nosotros. Por eso presento aquí algo de lo que desarrollé hace algunos años atrás, gracias al encargo de la subdirección sobre la obra del taxidermista José Carpeneto Corsiglia. Si eres tan amable. Esta investigación apareció en El laberinto de la naturaleza, que recogía ciencia, taxidermia y naturalia. Para mí fue muy importante esta petición y la verdad que me abrió muchísimas puertas y me permitió conocer la vida de un científico, de un naturalista, de un taxidermista que formó la colección de aves regionales más importantes del Museo de Historia Natural de Valparaíso y que trabajó en la institución por más de 50 años. Él es José Carpeneto Corsiglia. Aquí está observando a una de sus piezas, ¿no? Un pingüino emperador. Fue bien interesante
Por un lado, el museo nos abrió las puertas y nos permitió indagar sobre la vida de este taxidermista. Lo que parecía una simple biografía, en realidad nos dimos cuenta que poco a poco se fue enriqueciendo bastante, porque no es solamente hablar de la vida de una persona que trabajó 50 años en un museo, sino que toda la red y toda la colaboración científica que se articula en torno a esta persona, y lo que significa hoy en día también la taxidermia. Esta investigación nos ayudó a dar impulso a la investigación actual que llevamos a cabo sobre historia de la taxidermia en Chile. Y cómo personas como José Carpeneto plasman su interpretación sobre la naturaleza. Muchas de las fotografías que se publicaron en este capítulo fueron donadas por su familia, la familia Carpeneto, que actualmente vive en Viña del Mar, y que cuando los contactamos para hacer esta investigación, gracias a las redes sociales, un poquito al Facebook, que esta persona conoce a esta otra y así, logramos contactar a la familia Carpeneto. Y qué lindo también constatar que era una familia que tenía muy gratos recuerdos de José Carpeneto. Sus nietos tenían muchos recuerdos y una verdadera admiración por su abuelo y muchas fotografías, lo que también facilitó la investigación. Estos recuerdos personales, la fotografía, y recordaban también un poco la forma de trabajar de su abuelo, lo que tenía en su taller de taxidermia, tanto en el museo como en su casa, ¿no? Las características personales, cómo configuraba estas obras. Y aquí Camila Figueroa, que también es del Servicio Nacional del Patrimonio, trabajaba en el museo, siempre me decía, mira las obras de Carpeneto, mira cómo son sus animales, siempre trata de hacerlos bien gorditos. Aquí tenemos un pingüino emperador realmente rellenito, ¿no? Y con unas costuras muy cuidadas que aumentaban esta impresión de realismo. Entonces, y generaba ahí una vinculación bien interesante con sus obras. Aquí está posando con el director del Museo de Historia Natural de Valparaíso de aquella época, John Juger, ¿no? Con dos aves. Bueno, John Juger era bajito, entonces está subido en un escalón, no se ve, pero es gracioso, ¿no? Había ahí una relación muy larga, ¿no? que se estableció de trabajo, incluso en momentos malos del museo, José Carpeneto en algunos momentos, y eso lo prueban los documentos, llegó a trabajar incluso sin cobrar. Él es verdad que también realizaba algunas labores de taxidermia externas, como cuidar algunas taxidermias que tenía Pablo Neruda. Él hizo la mantención de algunas taxidermias. Era un hombre también muy comprometido con la naturaleza, entendiéndolo como un hombre de su época. Y la familia recuerda, por ejemplo, que se negó a embalsamar un cóndor que lo vio en condiciones, ¿cierto?, muy malas y sufriendo en cautiverio. Entonces, bueno, habían varios aspectos de su vida, su religiosidad. También trabajó en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en su época, ayudando en las clases de biología. Tiene diversas aristas. De hecho, podemos ver, otra de ellas, y algo muy común en el siglo XX, la unión de la labor de taxidermia con la caza, que hoy en día, por supuesto, ya no se da. Tenemos otras sensibilidades y otras normativas nacionales e internacionales que impiden, ¿no?, y que regulan un poco este tema de la cacería y los animales. Sin embargo, en esta época era común que parte de las funciones del taxidermista también se realizaban con la caza. Y él realizaba estas labores en las cercanías de la región, iba acompañado a veces con su perrito, tenía un perrito de estos perdigueros chiquititos, y el rifle todavía lo conserva el museo. Es una pieza que se conserva en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. En estas funciones, y por dispararse, ¿no es cierto?, un accidente, él pierde 2 dedos de la mano. También aparece ahí en su ficha de accidentes laborales. Y él bromeaba con eso, decía que así era más fácil rellenar los pájaros porque tenía más espacio en la mano. Bueno, cosas así, ¿no? Y también que aparecen y que las familias lo corroboran.
Además de esto, él también prepara ejemplares para estudio, no animales para exhibición, que son estas taxidermias más fijas, con relleno, sino que solamente la preparación de la piel para estudio, que esto también es muy importante, ¿no? Y es parte de esa contribución científica que han hecho los taxidermistas históricamente desde el siglo XIX hasta ahora, y que también aparecen rescatados en esta investigación con sus respectivas etiquetas, y afortunadamente esta colección está muy bien resguardada en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Vemos otra fotografía de estas que tenía ya el museo, por ejemplo, José Carpeneto con una leona y su cachorro, también con un decorado, ¿no? Para dar un aspecto de mayor realismo a esas preparaciones. En este sentido, no sabemos si la misión de Carpeneto habría sido preparar las pieles de estos animales o bien conservar, a lo mejor. Ahí siempre nos entran dudas, ¿no? Porque posiblemente en los orígenes los museos también compraban taxidermias a casas comerciales extranjeras y los taxidermistas locales podían haberlas preservado. Pero todavía estamos investigando sobre esos aspectos. Acá tenemos otra preparación posiblemente de José Carpeneto, porque José Carpeneto también preparó para otros establecimientos educacionales, como podría haber sido el caso del Colegio Seminario San Rafael, que tiene un museo espectacular del siglo XIX, una verdadera cápsula en el tiempo, el Museo Seminario San Rafael, con una colección o un gabinete científico del siglo XIX, comprado a la Casa de Rol de París. Pero también tiene especies nacionales, posiblemente preparadas por Carpeneto. Por las formas, se piensa que sí. También en la Escuela Italiana de Valparaíso hay parte de la obra que desarrolló Carpeneto, y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como podrían ser estas parejas de cóndores. Siempre intentaban tener la pareja, ¿eh? Es interesante cuando uno visita las colecciones antiguas de los gabinetes científicos, se intentaba tener la pareja de cóndores. Bien, y solamente comentar que nosotros hemos seguido esta investigación. El impulso inicial fue muy importante, vino de parte de la Subdirección de Investigación y el Servicio Nacional del Patrimonio, y nos abrió los ojos a un mundo interesante de la historia de la taxidermia, una historia que no está escrita, que se tiene que escribir, que nos ha permitido contactarnos con taxidermistas, comprender que esto es una disciplina que mezcla el arte y la ciencia, que ha aportado mucho a las colecciones de los museos de historia natural, no solamente el de Valparaíso, sino que en todo el país, y que es un campo que merece especial atención, que se mezcla también con la educación, que hoy en día se mezcla con el patrimonio, con nuevas formas de comprender nuestra relación con el mundo animal. Así que puede interpelarnos a muchas cosas. Nuestras investigaciones actuales que partieron, ¿cierto?, de este maravilloso proyecto, se pueden encontrar en el Instagram de Gabinete de Naturaleza y también en nuestra web gabinetedinaturaleza.cl. Así que agradezco nuevamente esta invitación y nada, muy, muy agradecida de esta oportunidad que nos ha abierto tantas puertas. Muchas gracias, Carolina. Vamos a ir con nuestro último ponente. Hugo Hinojosa Lobos, que está sentado acá a mi derecha, es doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, becario ANID, y magíster en didáctica de la literatura y de la lengua de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Hugo es licenciado en literatura en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile y licenciado en educación y profesor de Estado en lengua castellana y educación de la Universidad Andrés Bello. Actualmente es académico de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en diversos diplomados y cursos en Chile. Es miembro fundador de RIN, Red de Investigadores de Narrativa Gráfica en Latinoamérica, y de la otra Literatura Infantil y Juvenil. Participa en varias instancias de investigación y mediación, ha ejercido la docencia tanto en espacios escolares y universitarios,
centrando su trabajo en la enseñanza de la literatura infantil y juvenil y nuevas prácticas lectoras. Hugo nos va a hablar de la revista Trauco, ícono de la contracultura de la década de los 80. La colección de la revista Trauco se ubica acá en el Archivo de la Gráfica Chilena, es que cambió hace poco nombre, por eso es que me confundí un poquitito. Y su artículo está en el libro Danza, Imágenes, Revistas, Postales y Fotografías del año 2023. Bueno, mientras se pone la presentación, también agradezco a todo el equipo digamos, de la colección, también a la subdirección, a Daniela, que también siempre está ahí como atenta y como comunicándose con nosotros para que funcione lo mejor posible. Y también quería agregar, es interesante como me emocionó ver todas las investigaciones, las encontré todas como muy interesantes, pero también creo que hay mucha humanidad en ellas. Así que también es una linda oportunidad poder conocer estos trabajos, así que también invito a que vean el resto de los libros, no solamente el que trabajé yo, sino que porque son muy interesantes y también nos encontramos con las mismas, a veces las dificultades de cómo acceder a los objetos, de qué forma se puede llegar a ellos, así que eso también es muy interesante como independiente de las áreas disciplinares, como que hay ciertos patrones de la investigación que nos impactan. Así que bueno, yo les voy a comentar un poco de esta colección. Voy a partir como una nota más, digamos, personal, podríamos decir, pero que tiene que ver también con el desarrollo de esta investigación. Bueno, la revista Trauco, para quienes no la conozcan, es una revista emblemática de la década de los 80, duró aproximadamente 3 años, 88 al 91 más o menos, 36 números, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, en la nota personal digo, ¿cómo llegué a esta investigación? Y pensaba un poco en estas cosas como los azares también que tiene un poco la investigación, los azares del destino, que a veces nos van, como decía acá la colega, como que nos van situando con ciertas situaciones que locamente después nos llevan a hacer trabajo de investigación. Yo el año 2018 siempre me interesó, trabajo con historietas principalmente, me interesa mucho la historieta chilena en todo su ámbito histórico, pero tengo como una fijación con la historieta de la década del 80, como que siento que hay como un vacío ahí increíblemente que es tan relevante la década del 80 en muchos otros ámbitos culturales, pero como que no se ha mirado mucho la historieta. Entonces, en esas pesquisas que estaba haciendo, me encontré con este señor, que es Antonio Arroyo, ¿ya? Toño Arroyo. Toño Arroyo, adelantando, haciendo spoilers, es uno de los fundadores de Trauco, de los editores de Trauco, del equipo original. Español, en ese momento, el 2018, estaba radicado ya de vuelta en España, vivió mucho tiempo acá en Chile, pero estaba viviéndose también mucho tiempo de vuelta en España. Y yo lo seguía obviamente porque sigo a los dibujantes, a los ilustradores, sigo a los editores del circuito de la historieta chilena. Y lo seguía en Facebook. Y de repente Toño pone a la venta un libro que podríamos decir como uno de los santos griales de la época de los 80, que es un libro de Clampton, que aparece él en sus manos. Ese es el libro de Clampton. Y Clampton fue un dibujante que participó en Trauco, pero que falleció trágicamente en el año 94, como muy prematuramente. Entonces es un ícono también dentro de la revista, muy simbólica la figura de Clampton. Entonces él anuncia que le quedan unos ejemplares, es muy difícil de encontrar los ejemplares de esa publicación de Clampton, y que tenía ejemplares a la venta. Entonces yo le escribí, le dije quiero uno, entonces veamos cómo lo hacemos, me lo manda de España, bueno, íbamos a ver todos los costos, qué sé yo. Bueno, cosas locas de la vida, en 2019 tuve que hacer una pasantía en Francia y tenía que hacer una presentación en España y seguí en contacto con Toño, y Toño me dice, ¿dónde va a presentar? En Madrid. Ah, yo vivo cerca de Madrid. Veámonos. Perfecto. Entonces me fue a ver a mi presentación, que iba a hacer en Madrid. Lo que después las cosas locas de la vida es que cuando me fue a ver Toño a la presentación, estaba cerca, pero no estaba tan cerca, estaba como a unos buenos pares de kilómetros de Madrid. O sea, se pegó el pique en su auto
para ir a ver la presentación, porque como le gustaban los cómics, trabajó en una revista de cómics, como que siempre quedó con esa conexión con Chile y con la historieta chilena. Entonces le interesaba qué decía un investigador joven para él sobre cómics. Y me dijo, ¿y tiene algo que hacer? Le dije, no, yo que después de la presentación quedo libre, te invito a mi casa. Entonces me invitó a su casa y esas fotos son de la reunión que tuve con Toño, que muy amablemente, muy cariñosamente me alojó en su casa esa noche y conversamos literalmente toda la noche sobre cómic chileno y él resguardó mucha información, tenía ese rollo también del coleccionista, entonces guardó mucho material y que me lo mostró de primera fuente. Entonces me mostró fotos de la época y todo eso. Bueno, vuelta a Chile, 2019, me encuentro con que Toño justamente el año 2018 ya había como programado una donación de su colección al archivo que en ese momento se llama Láminas y Estampas, que ahora se llama Archivo Gráfica Chilena. Y también esa misma coincidencia enganchamos con Antonio, entonces me dijo, bueno, ya que vuelva a Chile, tráete otras cosas también que no alcancé a mandar. Entonces quedé como recadero, mensajero, y ahí como que se hizo el match. Ya, entonces, hay otra foto donde estamos con unos tazones del Corto Maltés, ¿cierto? Un personaje clásico de Hugo Pratt. Y bueno, hay algunas cosas de su colección, cosas que algunas llegaron, otras no, pero avancemos, solamente para mostrarle un poco las cosas que él tenía esencialmente, que lo que me interesaba y que yo pude ver ahí fueron originales. O, por ejemplo, esta publicación que también es difícil de encontrar, que un cómic, que un texto que trae un prólogo de Jodorowsky y un cómic de Enrique Lin, del poeta Enrique Lin, y que después se fue republicada hace un par de años atrás por 8 libros, que se llama Roma la Loba. Así que se lo pillan también. Y eso también interesante, Máximo Carvajal, que es uno de los grandes nombres también de la historieta chilena histórica, fue dirigente, digamos, sindical en la década de los 80 de los dibujantes. Entonces me encontré con esta sorpresa de que cuando estuvo detenido hubo como carteles para pedir como su libertad. Bueno, salió libre, obviamente, pero interesante como esas cosas que tenía Antonio que uno a veces no accede a ellas. Y ahí está un poco de Clampton también, del libro Clampton. Ya, sigamos. Bueno, en ese contexto llega hasta este encargo justamente de Claudio Aguilera, quien está como dirigiendo, liderando el archivo de gráfica chilena. Él como sabiendo este vínculo que tuve con Antonio, que traje cosas para acá, dice, queremos hacer una investigación sobre esta donación y creo que tú eres la persona idónea. Entonces el primer paso de esta investigación fue primero como situar, contextualizar lo que era la revista Trauco, y para hablar de Trauco, en el artículo lo van a poder ver en más profundidad, tuve que hablar justamente de la emergencia de las revistas de historieta. Pensemos que Chile tuvo en la década del 60 hasta principios de los 70, ante el golpe de Estado, como la edad de oro del cómic chileno. La editorial Zigzag, después pasó Quimantú, Lord Cochrane, bueno, grandes editoriales chilenas, y que todo eso se cortó claramente en época de la dictadura. Por lo tanto, el cómic, que fue tan presente en los kioscos, en muchos espacios sociales, fue invisibilizado y quedó relegado a suplementos de diario, con cómics que generalmente eran cómics extranjeros, y el cómic ya de producción chilena muy, muy de capa caída. Entonces, en el año 83 coinciden, podría ser como una hipótesis, justamente con esta emergencia de estas marchas a nivel nacional, ¿cierto?, contra la dictadura. Empiezan a aparecer también las revistas de historieta que tienen un corte también como más contracultural y ya no tan infantil o juvenil como fue en la época de oro. Entonces acá una muestra de algunas revistas, Tiro Retiro, Ariete, Ácido, que son 83, 84, Ácidos por ahí 87 más o menos. Ariete está acá presente, si la pueden revisar en el Archivo Nacional, o sea, de gráfica chilena, porque hubo una donación también de un número y de originales de esa revista de Ricardo Fuentealba. Y después más adelante otras revistas como Matucana, Asteroide, Beso Negro, que ya son como más del 88, 89, 90, ¿ya? Que están siempre en esa órbita entre la contracultura, ser como un poco como a contracorriente, algunas como con mayor tiraje como Matucana, que llegaron a kiosco, Asteroide, en cambio otras con un espíritu muy fancinero y muy contracultura como de Beso Negro, ¿cierto? Que ahí pueden ver esa portada inmediatamente. Ya. Y aquí llegamos a estos personajes que son este trío loco que llegó a Chile. La revista Trauco, sus fundadores son, está Pedro Bueno, ¿cierto? Está Inés Bagú, que eran pareja, ¿cierto? Y Antonia Arroyo, ella argentina, ellos dos españoles, no se conocían, digamos, anteriormente, hasta que en un viaje se conocen Pedro con Antonio en Perú,
Y Antonio era un funcionario municipal. Cuando él vivía allá en los 70 en España, trabajaba en una piscina. Pero le encantaban los cómics, iba a las ferias del cómic y como que era un rayado del cómic. Y se encontró con esta gente que también estaba rayada por el cómic. Entonces, de repente, tenían capital de la época importante y dijeron, y estaban también enamorados de Latinoamérica, y en el viaje a Perú conocieron a la familia Carrera, que eran chilenos y que acá en Chile tienen una imprenta, que se llama la Imprenta España. Entonces, como que, insisto, estos azares son muy, muy bonitos de esta historia. Dijeron, ¿y si hacemos una revista de cómic en Chile? Hagamos una revista de cómic. Y se vinieron para acá y se radicaron y levantaron el proyecto. ¿Ya? Y ahí vemos unos videos que parece, se notan, vean un poquito los maquillajes, ¿cierto? Son como muy de la época, ¿cierto? Podría ser como Siouxsie, no sé, como de Smiths, están con todo el look. Ya. Ya llegó esta investigación que, como les comentaba, se llama Revista Trauco, mito que se vuelve a contar, en donde yo exploro un poco la revista. Entonces, al igual que acá que José, ¿cómo me enfrento a la revista? Porque son 36 números, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿En qué me voy a fijar? Entonces también hizo como un estudio más bien exploratorio, pero que dije tratar de dar cuenta lo más detalladamente posible de lo que había en la revista. ¿Ya? ¿Qué contenidos había? ¿Era solamente historieta? ¿Cuántas historietas chilenas? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes no participaron? Etcétera. ¿Ya? Y aquí esta parte de las cosas interesantes que están en el archivo. Antonio entregó a la biblioteca, y digamos ya este archivo que estaba alojado acá en la Biblioteca Nacional, no solamente de revistas de chilenas, sino también algunas españolas y de diversa índole, sino que también entregó muchos documentos como los originales, que eran como las diagramaciones. Por ejemplo, acá podemos ver una que me interesa bastante, la que está más hacia la derecha, que es el índice del número 1. ¿Ya? La revista Trauco, el primer número salió el 1 de junio del 88. Entonces ahí está la diagramación, entonces ustedes pueden encontrar eso acá. Y si se dan cuenta, era todo muy fancinero, hecho recortando, montando, nada de computadora, acá todo a manito, y después imprimiendo, gracias justamente a esta editorial, a esta imprenta, la de España, que ayudó a que se pudiera imprimir la revista. ¿Ya? Y también en particular solamente de ese primer número, que en la mayoría casi la mayoría de los contenidos son cómics extranjeros. ¿Por qué? Porque como ellos estaban situando recién acá en Chile, no tenían claridad de cómo era la escena, no estaban conociendo a los dibujantes y empezaron a hacer como primero convocatorias de esta revista, dibujen acá, escriban acá. Entonces, lo que tenían ellos eran dibujantes extranjeros. Por ejemplo, el Alex Sinner, estaba Miguel Ancho Prado, había gente muy importante del cómic europeo, porque ese era como el imaginario que tenían ellos. Recuerden que en España también en la década del 80, con el Destape, ocurrió lo mismo que en Chile, digamos en otra escala obviamente, pero con revistas muy importantes en España de cómic, como el Víbora, Rambla, así como súper clave. Entonces ellos dijeron, repliquemos ese modelo de revista como el Víbora en Chile. ¿Ya? Y lo entretenido, también en estas conversaciones con Antonio lo pude como ir comprobando, y le decía, ¿y cómo lo hicieron con estos cómics europeos? O sea, ¿cómo se trajeron estos cómics y lo publicaron? ¿Derecho? ¿No? Nada, todo fue pirateo, literalmente pirateo. O sea, ¿y cómo? No, lo que hacíamos, tomar las revistas, no sé, una Víbora, no sé, un cómic de Moebius, ¿va? Y lo imprimíamos acá y lo sacábamos y no pagábamos derecho a nadie. Dijimos, bueno, estamos en Chile, que se van a enterar de allá, no había internet. Cuenta la anécdota que como por el 92 en un salón del cómic se encontró con uno de los dibujantes de estos dibujantes, y Toño ahí le confesó, y él como que parece que se lo tomó así como no tan bien ni tan mal, sino que fue como, no me gusta mucho, pero ya no puedo hacer nada porque la revista ya se acabó, ya pasó, ya no se publica, ya no va a recibir ganancias, y le dijeron ya, bueno, no pasa nada. Pero se hacía eso. Con el tiempo empezaron a aparecer los cómics chilenos, y ahí viene parte también de la investigación. Entonces, aquí solamente un pequeño pantallazo de dos cosas que hice. Primero, hice una revisión exhaustiva de los 36 números, y lo que hice fue reconstruir primero el número, la fecha en que fue publicado, el equipo editorial que componía, quién eran los corresponsales, y eso me iba dando como cuenta de cómo la revista iba creciendo o también iba modificándose. A mitad del proyecto se pelea el equipo, entonces Toño se va, de hecho, de la revista y funda un proyecto editorial que se llama Fantasía Trauco, donde publica justamente el libro de Clampton, y algunos autores de la revista los publica ahí como
en otro formato, ya no de revista, sino como de álbum, tipo álbum de historieta europeo, ¿ya? O sea, con esos rollos Antonio. Entonces la revista sigue con Inés y con Pedro, pero ya en otro tema. Y aquí también fui haciendo como la pesquisa de autor por autor. O sea, me di la pega de revisar las 36 números, así exhaustivamente, quién publicó, en qué número, qué cómic publicó. Y eso, por ejemplo, me dio algunas cosas interesantes como, por ejemplo, la ausencia de las mujeres, que eso es un clásico en el cómic chileno. Ahora tenemos hartas dibujantes, ¿cierto? Desde la década del 2010 en adelante está lleno de grandes autoras, pero acá nos encontramos que había muy pocas dibujantes y quien más se visibiliza acá y que es como obviamente uno podría ser como la gran matriarca del cómic chileno, que es Maliki, ¿cierto? Que acá publicaba como Marsec, ¿cierto? Marcela Trujillo, Marsec, pero que no, aquí todavía no emergía Maliki. Entonces también es interesante como ir trazando un poco a la generación actual como la referencia en esa revista, ¿ya? Sigamos. Y esta es la otra parte que tuve que hacer, que fue como el archivo paralelo, que son las secciones de Trauco. Entonces fui pesquisando todas las secciones que Trauco publicaba, en qué momento iban apareciendo en la revista y obviamente qué contenido, entonces algunas que desaparecían, otras que se mantenían, etc. ¿Ya? Y eso fue parte de la investigación. Entonces, para ir haciendo como algunos apuntes, bueno, ahí está el número 1, súper importante. Si nos damos cuenta, ya en el número 6 aparece el primer especial chileno, es decir, el primer como número en donde ya tenemos bastantes dibujantes. Bueno, igual Isa, que es el dibujante de la primera portada de Trauco, es chileno, ¿cierto? Así que Isa tuvo una banda que se llama Parkinson en los 90, así que está como ahí. Y como eso sí me parece súper relevante, que también lo relevemos, en la portada, aparte de Isa, un chileno, aparece Checho López, de Martín Cáceres, y prácticamente yo creo que Checho López es la gran historieta de Trauco. Muchos se acuerdan de Kiki Banana, pero en realidad Checho López, que es como un personaje muy así como callejero, es como un busquilla, medio cesante, haciendo pituto, de clase media empobrecida, yo diría más hacia abajo que media. Y él aparece casi prácticamente en todos los números. Creo que el único como chileno que se mantuvo prácticamente en todas las publicaciones de Trauco, ¿ya? Otros salían, pero él estuvo presente, así que es súper importante. Y ahí está también el número 6, aparece el Afrodisiaco de Marcela junto con Huevo Díaz, que era la dupla autoral de la Maliki, ¿cierto? Con Huevo, él hacía los guiones, y le vamos a contar un poco sobre Afrodisiaco, ya. Bueno, aquí tenemos uno de los primeros números polémicos, el número 8, que hay una historieta que se llama Si un desconocido te regala una flor. Fue una historieta bien polémica porque lo que se cuenta en esa historieta es una suerte de extorsión o no sé, como de un abuso sexual de un carabinero con una niña que vende flores en la calle. Entonces, aquí estamos empezando a entrar como las cosas que hacía Trauco. Trauco quería provocar, obviamente, al remecer algunos cimientos de lo que era la sociedad de la época. Ese número al principio pasó como colado, pero después recibió una demanda y esa demanda, muchos números después, tuvo un impacto importante en la revista, ¿ya? Y ahí está el Checho López, arrancando como ambulante, ¿ven? Y está en pleno Paseo Ahumada, ¿cierto? Está el Café Haití, te reconoces en la calle, ¿cierto? Es como, casi es como moneda ahí con ahumada, así. Démosle. Bueno, tenemos otros números, por ejemplo, dos números también interesantes. El 16 es otro número también relevante para la revista porque la editorial, o sea, la imprenta cambiaron en un momento de la España a Tamarcos, se cambiaron de imprenta y en el número 16 la imprenta sufrió un atentado incendiario. Entonces se quemó el número completo. Y de hecho, una cosa que también pude ver del archivo de Toño era, él guardó uno de los ejemplares quemados. Vi un ejemplar quemado. Entonces, obviamente empezaron a entender de que, a pesar de que ellos tenían como chip libre, porque estábamos empezando a salir, había como una idea de que podíamos salir de la dictadura, todavía la represión era fuerte y pasaban estas cosas como un atentado, así como, se quemó la imprenta, ¿cierto? Lograron sacar el número. Y este es el gran número polémico, el número 19, en donde lo vamos a mostrar. Bueno, antes de comentar, hay un tema también como de mostrar este destape, y que creo que podría ser como de las cosas criticables desde una perspectiva contemporánea, obviamente, ¿cierto? A la lista Trauco, que era muy sexualizada. Casi todas sus portadas incluían mujeres con poca ropa o desnudas, porque era como el tono de la época, era como que ya no podemos ser tan políticos porque nos pueden reprimir,
hagámoslo de manera más como sexual a la manera del estar español, ¿cierto? Mostrar la pechuga. Entonces, el número 19 fue polémico principalmente por un cómic que hizo Maliki con Huevo Díaz en esta serie que se llama Afrodisíaco, que la vieron en un número anterior, ¿cierto? En un capítulo que se llama Noche Buena, así como, no buena, buena, ¿cierto? Noche Buena, que era un especial de Navidad de Afrodisíaco en donde replicaban, digamos, el nacimiento de Cristo. Entonces, imagínense publicar en pleno año, no sé, 89, un cómic donde aparece en primer plano, ¿cierto? Saliendo desde, literalmente de la vagina, ¿cierto? de la Virgen, y sale más encima Jesús con barba, así como más burlesco, así como que inmediatamente sale como ya Jesús, como lo reconocemos. Y esto causó un escándalo y ahí obviamente ya no se la dejaron pasar. Entonces hubo... Incluso, por ejemplo, el almirante Merino pidió misas de desagravio, empezó a generarse estas como fake news de que se estaban repartiendo las trauco como al lado de los colegios. Pero todo esto tuvo un rebote porque ya ahí le golpeó el tema del número 8 de esta historieta con los carabineros, entonces hubo ya un juicio. Y un juicio que perdieron. Entonces perdieron plata y muchas cosas. Ahí está, ¿ven? Muy, muy explícito. Bueno, y aquí estamos como ya los últimos números. Bueno, en lo que les comentaba, hay un especial de mujeres. Hicieron un especial mujeres como este saludo, que era por el Día de la Mujer. Hicieron un número de mujeres, pero en realidad había muy poca presencia de mujeres en ese número, ¿ya? Y el último número, el que celebran el tercer aniversario, ese fue el 36. Y ahí se acabó la revista. Bueno, solamente para algunas cosas interesantes, por ejemplo... Estas postales que sacaron que eran bastante como provocadoras, esta idea como de se va a acabar la dictadura, pero esta idea también de feliz democracia, o sea, ellos como que siguen con esa cosa como cuestionadora del regreso a la democracia, no eran como, apoyaban, pero a la vez también la criticaban desde dentro. También cómo lograron generar esta idea de las suscripciones, de generar una comunidad lectora alrededor de una revista, que también es súper interesante. Creo que ya me queda muy poquito. Y solamente para mostrarle algunas cosas de contenido interesante que también la revista tiene. Bueno, Mario Rojas fue uno de los colaboradores importantes, escribió columnas, escribió también algunas notas, qué sé yo, fue guionista, pero también era parte del grupo de Quirusa. Entonces, en esta revista encontramos también mucho contenido sobre lo que era la escena cultural de la época. Entrevistas de Quirusa, sigamos. Entrevistas a fulano, por ejemplo, que son joyitas que a veces no se conocen, que la revista Trauco tenía esta entrevista. Sami Benmayor, pintores de la época. Esta entrevista está como nota del tío Roberto Parra, o sea, como dando a conocer esta sociedad, esta cultura que a veces está un poco escondida. También esa sección Todo Pasando, que la mostré como en la gramación, pero esta era como los lugares, centros de la cultura, el Café del Cerro, ¿cierto? El Taller 619, o sea, mucho polo cultural estaba mostrado en la revista. La Morada, que son como los primeros espacios feministas que habían en la época. También esa entrevista que, según lo que he encontrado, parece que es la primera aparición como en una revista de la Yegua del Apocalipsis. De hecho, aparecen como las yeguas troicas. Y una entrevista ¿cierto? A Francisco Casa y Pedro Lemebel. Entonces, todas esas cosas están en la revista. Entonces, como que también una invitación a que la busquen en ella. Bueno, Redolés. Ahí también hacían un perfil de autores de sus mismos dibujantes, entonces le hicieron un perfil ahí, sale una Maliki bien panqueta, ¿cierto? Sacando la lengua, ¿cierto? Muy joven, ya ha tenido, ¿cuánto? Como 20 años, 21. Y ahí está también la editorial cuando abajo el equipo responde y dicen nos condenaron y nos sacaron, vamos a pagar con cárcel, con plata, y recibieron apoyo de la comunidad comiquera. De hecho, creo que en la otra sale el apoyo de los dibujantes a que liberen, digamos, como que apoyen a Trauco. No sé qué falta ahí. Bueno, sí, no, eso ya como que son algunas de las secciones, las entrevistas, y las imágenes también de las fiestas que ellos hacían. Ahí está Clampton y está Toño con su pareja de la época. Y creo que también puede ser Maliki, la Maliki. Y aquí parte del equipo, el 2010,
2008 se hizo por ahí un libro de homenaje a Trauco, entonces se logró reunir a gran parte del equipo de los dibujantes emblemáticos como Bicho, Talcarto, Yoyo, Maliki, bueno, y Toño, que ahí fue cuando volví a Chile, ¿ya? Y solamente quería terminar, obviamente, haciendo un pequeño también homenaje, porque, bueno, en 2019 yo conocí al Antonio, ¿cierto? A Toño. El 2020 yo volvía en abril, iba a un congreso a Madrid, pero en marzo se cerraron los aeropuertos y como 2 meses después Toño falleció. Entonces no nos pudimos volver a encontrar. De hecho, por ahí tengo como su mensaje cuando conversamos de que yo iba para allá y me contaba cómo me estaba yendo. Y él falleció el 2020 y el 2023, que también perdimos a Carto, uno de los grandes nombres de la revista, Kiki Banana. Bueno, fue muy conocido, fue muy farandulero, digamos, como en imagen en la época, y también lo perdimos prematuramente, tenía 58 años. Entonces son como también un homenaje también a este artículo, como póstumamente a ellos dos, que fueron clave también para la revista. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y a todos los ponentes de esta mesa. Queríamos terminar esta instancia haciéndole una pregunta a todos ustedes, como una pregunta abierta al panel. A nosotros nos gustaría saber cómo ven ustedes al Servicio del Patrimonio como un lugar o un espacio donde se generen investigaciones en torno al patrimonio. ¿Alguien que quiera? Voy a partir el hielo. Eso. O sea, voy a partir como la obviedad, ¿cierto? Que es como, obviamente, súper importante el Servicio de Patrimonio, porque hay un resguardo finalmente de no solamente la historia de Chile, de la cultura de Chile, sino como una identidad, ¿cierto?, a través de diferentes ámbitos. Yo creo que como personalmente lo que lamento justamente es el desconocimiento que se tiene justamente de las colecciones. Creo que la colección completa da a entender con la cantidad de artículos y con todo lo que, o sea, solamente un libro para una localidad, ¿cierto?, o un museo como el de Limarí ya nos dice todo lo que se podría investigar. Entonces yo creo que en realidad más que la valoración es como tirar un poco la pelota hacia afuera, es decir, como volver a invitar a la gente que venga a conocer las colecciones, hay siempre buena disposición. Yo que tengo una cercanía más, por razones obvias, con la Archivográfica chilena, Claudio siempre una persona de puerta abierta y que si quieren venir con estudiantes a conocer a los originales de, no sé, de Pepo, de Temo Lobo, todo está acá. Entonces yo creo que ese es un poco más bien el desafío, o sea, y como aprovechar justamente esta colección y para como un poco hincarle el diente, es decir, como esto podríamos hacer y más. Yo creo que por ahí pasa en mi posición más personal. Muchas gracias. José. Bueno, yo creo que con mi exposición respondí bastante bien esa pregunta. Yo creo que lo que más valoro es no solo la posibilidad de acceder a colecciones que son sumamente interesantes, sino que la posibilidad de que el acceso a esas colecciones sea articulado de manera que uno pueda realizar lo que necesita realizar de manera adecuada. Y para eso se necesita no solo la colección, sino que una sensibilidad hacia cómo acercarse y a la facilitación de eso. Y en ese sentido yo encuentro que es formidable lo que yo percibí con lo que mostré, digamos, de todo ese circuito entre la colección, el investigador y lo que uno puede sacar en limpio con eso. Y creo que eso es tremendamente valorable. Sí, de acuerdo con Hugo y con José, también es como el patrimonio es tan diverso. Los 8 volúmenes tienen elementos tan distintos, objetos, documentos, imágenes, pingüinos. Y, o sea, es como sorprendente porque viniendo de la historia quizás más tradicional, uno piensa que ¿dónde está el patrimonio? Quizás los edificios y el archivo y el documento. Y ver no solamente, la revista gráfica es un material que se ha empezado a utilizar, pero ver la sinergia entre cada uno de los volúmenes y entre lo que se dio en el panel, que es tan
diverso este patrimonio y que lo contiene y que sí creo que formas de divulgarlo siempre se aprecian nuevas formas, así que los gabinetes lo encuentro fantástico, esto de ver cómo están en los colegios y cómo se puede presentar de una forma distinta y mucho más cercana. Pero pensar cómo, o sea, a mí no se me hubiese ocurrido pensar la historia de la taxidermia en Chile. Obviamente, alguien llegó, alguien los trajo, alguien los desarrolló. Yo creo que el pingüino, el de la foto del señor, es el mismo que mostraste en la foto. Están gorditos los dos. Pensar cómo un objeto se puede ir al hospital para ser escaneado. O sea, las personas que hicieron el escáner ese día tuvieron contacto con el patrimonio de una forma que yo creo que nunca se acercaron a ella. Y sí, mis documentos del Departamento 50 son más tradicionales. Yo no les mostré las fotos bacanas que hay que tienen de las exposiciones y de las actividades nazis que había, pero también tienen imágenes de los objetos. Entonces, es tan diverso el patrimonio. Y nosotros, creo, de cierta forma, no somos conscientes como lo que hacemos de forma cotidiana también puede ser patrimonio futuro. Cuando Antonio Arroyo estaba haciendo la revista, él no pensaba, en 20 años más se va a acercar un investigador para preguntarme sobre lo que hice con este patrimonio. Uno hace las cosas. Y yo creo que es el servicio del CERPAT de poder entregarle al público esta visión de que las cosas cotidianas también son parte de nuestra cultura y de nuestro acervo cultural y de nuestro patrimonio nacional. De las cosas que uno hace como quizás a veces sin tener esta conciencia, es súper importante. Yo creo que también va por ahí las proyecciones a futuro. Sí. Eso. Bueno, yo solamente sumarme a las palabras que ya han dicho mis colegas, estoy totalmente de acuerdo, y enfatizar la tremenda importancia de la colección Bajo la Lupa, que nos permite no solamente comunicar, ¿cierto?, nuestras investigaciones, sino que conectar con la sociedad. Además, es una publicación de descarga gratuita, la podemos ver en internet, tiene un amplio impacto y espero que el proyecto de Bajo la Lupa siga adelante. Yo ahí no sé cuáles son los planes del servicio, pero la verdad que sería maravilloso seguir ampliando la historia de las colecciones, que no solamente es algo fascinante, sino que es muy importante comunicar a nuestra sociedad el valor que tienen estos espacios. No hay nunca que dar nada por sentado en la cultura, ¿no? Así que eso, y agradecer nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Ha sido muy grato estar con ustedes acá en esta mesa. Ahora Camila Erazo va a dar el cierre a la actividad. Pensé que todos me iban a escuchar. Ya. Bueno, en nombre de la Subdirección de Investigación, agradecemos a todos quienes nos acompañaron hoy y a quienes de una u otra forma colaboran en la materialización de este lanzamiento. Nuestro agradecimiento van especialmente a los expositores del día de hoy, así como al Departamento de Comunicaciones del CERPAT, la Biblioteca Nacional y el área de Extensión y Soporte Técnico. Además, nos despedimos recordando que pueden visitar nuestra página web de la Subdirección de Investigación, en donde encontrarán todos los libros editados y publicados por nuestra unidad, y el minisitio del proyecto Bajo la Lupa, en donde encontrarán el contenido asociado, presentaciones, publicaciones y galería de imágenes. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y los invito ahora a un café a la salida de la sala, y ahí atrás están los libros de la colección. Cada uno se puede llevar uno de regalo y si quieren adquirirlos ahí me comentan. Eso.